Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados, y el día de hoy exploraremos una fábrica de pienso abandonada. Esta fue construida en el año 2011 tras una gran inversión de 2 millones de euros, y además de la fábrica, las instalaciones disponen de centros de recría de ganado, al igual que un laboratorio de inseminación. Y tras no iniciar su actividad por no lograr un acuerdo con la empresa que gestionaría el lugar, 11 años después, está todo totalmente abandonado y es un lugar perfecto para vándalos. Y antes de comenzar la exploración, recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto baja debajo, suscríbete al canal, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes, muchísimas gracias por el apoyo y ahora sí que sí, comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Y aquí ya nos encontramos con una puerta abierta. Bueno, aquí hay una mesa de oficina, ¿no? Y justo detrás mía hay una nevera tumbada, porque en este lugar al principio pusieron seguridad, pero fue una seguridad que duró pocos años porque llegó el punto que ni pagaban al personal de seguridad del recinto y entonces abandonaron también el lugar. Si no les paga la nómina, pues me voy del sitio, obviamente. Y aquí mira cómo se ve esto, Vero. Todo el cable lo han robado. Por todos lados. Todo el cobre es lo primero que se llevaron, parece. Es más, aquí había un falso techo y está en el suelo. Fíjate. Todo esto es el falso techo que han tirado abajo para robar todo el cableado. Incluso por aquí debajo también hay canaletas de cable. Y ya por aquí se ve parte de la infraestructura. Qué pasada, ¿eh? Pensar que todo esto costó 2 millones de euros choca un montón. Porque mira cómo está. Y aquí, claro, las palomas han encontrado su sitio. Todo esto es caca de paloma y restos de paloma. Y mira, ahí están los silos del pienso. Esos 6 silos. Ahí se almacenaba todo el pienso. Hay 6 en total, ¿verdad? Sí. Después también estaban las cintas aquí transportadoras. Y ves, aquí debajo se metía el camión ya. Una vez está preparada la mercancía y caía sobre el camión y el camión se podía ir sin ningún problema. Y yo creo que todas estas partes de aquí eran para camiones o para almacenar el grano, ¿no? Yo creo que era para almacenar el grano. Y me voy a quedar callado porque suena un montón las planchas del techo. Qué miedo, ¿eh? Hay un montón de viento en esta zona y a saber cómo está esto fabricado y de aquella manera. Y puede ser un peligro incluso que esas planchas se levanten. Y aquí ya podemos ver cómo funcionaba esto. Básicamente, de cada depósito salía la mercancía y se mezclaba aquí dentro. Y esa mezcla ya después iba a la cinta transportadora, hacía todo el recorrido, y después ya entraba al camión correspondiente. Me estoy dando cuenta que hasta la cinta llegaba hasta allá. ¿Lo ves al fondo, no? Ha sido un trayecto muy largo. Yo creo que sí, que también ahí podían cargar camiones o almacenaban el pienso ya preparado en estos habitáculos. Pero esto vale una millonada, esta maquinaria, ¿eh? Mira, aquí se ven bien los diferentes tubos que comunicaban con esta parte central donde se mezclaba todo. Parecen chiquititos, ¿eh? Son súper altos. Pero qué pena, ¿eh? Ay, ¿el sistema iba por debajo o no? Ah, vale, caía aquí y subía ya. O sea, aquí ya no hay más recorrido. Todo lo mezclado que caía sobre esta parte de aquí se transportaba hasta aquí y de aquí ya subía hasta el depósito de entrega a los camiones. Aquí tenía como un indicador para algo, ¿no? No sé qué para qué sería, comentar aquí debajo si alguien sabe, pero eso es una prensa, ¿no? Sí, y seguramente medirá los kilos o algo porque iría subiendo. Sí, puede ser según el peso que hay adentro, eso va subiendo. Toneladas puede ser, sí. Puede ser. 1 tonelada, 2 toneladas. Puede ser, sí. Pero está increíble esto. E incluso por ahí también podían subir los trabajadores. Pero claro, estás tú que me fío de esa escalera, también te digo. Y desde ahí arriba vigilarían los diferentes depósitos, ¿sabes? A ver cómo estaban de nivel. Qué pasada.
Impone un montón el sitio porque no paramos de escuchar el viento. Y claro, esas planchas se pueden venir arriba algún día del propio viento. Suena el viento aquí dentro. Una pasada. Y aquí he encontrado un archivador de, seguro que el segurita, de la persona que vigilaba el recinto. Qué escandalera, ¿eh? Aquí está el archivador. Pero también está comido por las palomas. Todos los excrementos de paloma. Yo creo que es un archivador de la oficina de la entrada principal que vimos allí. Justo ahí. Y ahí tenía sus papeles la persona de seguridad. Y esto es aceite, Vero. Alguien vino aquí a tirar aceite, ¿lo ves? Botellas de aceite de coche. Sí, es de coche. Está todo grasiento el suelo aquí. Y un ordenador desmontado, claro, el ordenador de la oficina. ¿Lo ves? Aquí desmontaron todo el material electrónico de algún ordenador. Hay documentos, ¿no? ¿Alguna fecha? Mira, 2004. Sí, esto creo que era el plano, ¿lo ves? Es el plano del edificio. Sí, son los planos. 2004, sí. Claro, esto era el plano del edificio. Y esta era una empresa que se encargó de hacer todo el edificio. La estructura, vaya. Aquí hemos encontrado una puerta. Tengo que hablar harto porque no para de sonar ruido, ¿eh? Los baños que han destrozado. Aquí estarían los urinarios en la pared, que están destrozados. Después también tenían plato de ducha aquí los trabajadores. Pero ya digo, esto nunca se usó. Es decir, se construyó, pero nunca se le dio un uso. Y aquí estaría el váter, que también robaron. No sé por qué está para el papel higiénico aquí en la pared. Y tiene que haber un agujero en el suelo exacto para el váter. Es que claro, podría decir, aquí se duchaban los trabajadores, pero no, es que nunca hubieron trabajadores aquí. Esto nunca funcionó. Yo creo que estará el baño de chicas. Estaría dividido en mujeres y hombres, obviamente. Y si esto es un baño. Aquí mantiene todavía el lavamanos, para el jabón también aquí. El dispensador de papel, por debajo. Las servilletas. Plato ducha. Mira, aquí podían colgar también incluso la toalla o la ropa. Y aquí el váter. No sé, quiero leer vuestros comentarios aquí debajo, pero me parece un derroche de dinero increíble todo esto. Y estas puertas se iban plegando, ahí se puede ver. Yo creo que también era para entrada de camiones, pero alguien en su día la abrió. Y levantaron aquí un muro de hormigón, al igual que allí en la entrada principal, pero aquí ha entrado gente igual, vaya, se ve a simple vista. Incluso aquí quedan restos de forraje, de heno. Como que aquí pusieron como de ejemplo cómo serviría el lugar, pero después nunca se usó. Todo esto yo creo que era para eso, para almacenar todo en ambos lados. Y algo curioso es que aquí había un sistema de agua, unas cañerías de acercarme, pero yo no sé si era para tema de emergencia, por si se prendía fuego, ¿no? Sí, porque normalmente ponen el color rojo para... Yo creo que es de emergencia, sí. Solo por el color rojo, lo que dice Vero. Era un sistema de emergencia por si se prendía fuego algo aquí dentro, abrían las llaves, que obviamente esto no funciona. Y estará ya hasta robado todo, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una fecha. La última revisión fue noviembre de 2012, pone aquí. No, próxima fecha. Vencimiento en noviembre de 2012, pone aquí. Fecha de operación 11 del 2011, próxima fecha 11 del 2012. Bueno, sí, cuando se construyó, vaya, se construyó en el 2011 y en el 2012 esto ya estaba ya abandonado. Y ya digo, todo este sistema de entramado de tuberías que van por ahí arriba era para sistemas de incendio, creo yo. Igual que por el otro lado, ¿no? Sí, pero por ahí también sigue. Yo creo que todo esto era el cuadro eléctrico de todas las instalaciones, ¿no? Tiene pinta de que todo esto era el sistema de entramado de cables y demás, ¿no? Para dar potencia, electricidad a todo el complejo. Pero aquí hubo un incendio muy fuerte, ¿eh?
Está todo negro, claro, habrán quemado incluso la instalación en sí, parece. Sí, sí, está todo negro. Sí, sí, esto sería todo el sistema de energía. Lo que está calcinado, literal, ¿eh? Que aquí hubo un incendio muy fuerte. Alguien vino aquí e hizo de la suya. Y habrán robado también todo el cable previamente, seguro, porque mira el suelo como hay un montón de canaletas de cable para robar todo el cobre. Pasada, ¿eh? Está negra la pared. Negra, negrísima. Es que es negro tupido, ¿eh? Parece que no entra luz, pero sí hay luz. Esto de aquí, gente, iba a ser el laboratorio, pero el lugar quedó abandonado igualmente. Y mira qué peligro las planchas, ¿eh? Yo creo que no es que las hayan robado, sino que el propio viento se las ha llevado. Es que mira la puerta cómo se mueve sola. Es un peligro esto, ¿eh? Mira el suelo esto es plancha del techo. Y claro, aquí hicieron toda la estructura, pero nunca se llegó a montar nada. Se quedó en los huesos la estructura. Bueno, ni por acabaron aquí las paredes, ¿eh? Ni las pintaron, ¿sabes? Pero el suelo sí lo pusieron. Esto serían oficinas con ordenadores y demás para todo el tema de laboratorio. Claro, da más rollo estar aquí porque hoy es golpes, hoy es de todo. Aquí de noche sí daría mucho más rollo, la verdad. Aquí han venido a hacer Airsoft, ¿eh? Airsoft, hay bolas de... Igualito. Sí, hay bolas de Airsoft. Esto es como un cuartito, pero esto sí es un baño porque tiene ahí la cañería, ¿no? Sí, el desagüe. Esto iban a ser baños, exacto. Incluso lo sé porque aquí también estaría el lavamanos. Y choca mucho por eso, porque se dejaron aquí un pastizal. Es que 2 millones, se dice rápido. Y es un montón de dinero, tío, tirado a la basura. Y yo creo que eso, que todo el techo, no es que lo hayan robado, sino que se lo ha llevado el viento, se ha echado a volar. Porque no estaría bien fijado. Claro, no lo habrían acabado bien la obra y esto era un riesgo dejarlo así, pero lo dejaron así. Les dio igual, básicamente. Es que lo que está sonando es la puerta, ¿sabes? Parece que hay alguien, pero no, es el viento. Y ahora vamos a ir camino a los centros de criado de animales, las diferentes naves donde meterían al ganado. Principalmente iban a meter aquí cochinillo negro, canario y cabras para tener corderos y baifos. Qué pasada, ¿eh? Es imagen apocalíptica total. Total. Todas estas zonas, tanto a mano derecha e izquierda, serían los corrales. Aquí meterían a los animalitos. Y han robado hasta las arquetas. Esto de aquí son arquetas. Y como son de hierro fundido, las habrán robado, porque eso vale un dineral. Esto de aquí, pues esto estaría lleno de arquetas. Como desagüe de agua. Vaya dinero tirar a la basura, ¿eh? Y es curioso porque iban a tener como una especie de puerta, como que por fuera también tienen como un patio, ¿sabes? Los animales. Que se repite lo mismo, aquí queda solo la tapa del alcantarillado. Fíjate, la empresa Fundición, ¿lo ves? Pero se han llevado todas las arquetas. Y esto de aquí es el principal peligro, que esto es techo que se ha levantado y se ha venido abajo y aquí está. Aquí viene una ráfaga de viento fuerte y esto vuela. Qué peligro, ¿eh? Y hasta aquí ya ha crecido esta vegetación, ¿eh? Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, al igual que comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. La verdad,
Poder grabar este lugar me pareció algo increíble, 2 millones de euros tirados literalmente a la basura, y quiero leer todas vuestras opiniones en la caja de comentarios. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Hernán de Valvanera, Contreras Alejandra, Ana YouTube, Azucena Alonso, Eric Dron 2022, Ramón Bravo, Daniel Villarroel López, Karina Torres, Edgardo Vargas, para Mars Gaming y para Ana Trejo. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete, y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también obviamente dar las gracias a los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, muchas gracias por el apoyo, y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas las redes sociales para seguir mi día a día. Y ahora sí que sí, chicos, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!